quiero regresarme un poco al primer tiempo, Antonio, para que me digas cómo lo viste ahora que le echaste un ojo, cuál dirías que fueron los puntos importantes y ya sabes, qué jugadores te sorprendieron, quiénes no, y cuáles fueron las cosas que dijiste, bueno, esto estuvo muy bien. Ok, bueno, vamos digamos a repasar un poco la alineación de ese día. Campos en la portería, línea de cuatro defensores, los dos centrales, Juan de Dios Ramírez Perales, que era el líbero, y Claudio Suárez, que era, digamos, como que el que salió un poco Aquí más. la vamos a poner. Ajá. Sí, el lateral derecho, Jorge Rodríguez, lateral por la izquierda, Ramón Ramírez. Yo vi un rombo en el medio campo, Ignacio Ambriz como medio centro, los dos interiores, Marcelino Bernal por derecha y Alberto García por izquierda, el enganche Benjamín Galindo y en punta Sague y Luis García, ¿no? Que eran, tanto Sague como Luis García no eran esos típicos delanteros fijos, ¿no? Se movían mucho, intercambiaban mucho posiciones, eran muy de centro de gravedad bajo. Pienso que eso jugó a favor y en contra, ahorita voy a explicar por qué. De lo que yo vi del partido... Sobre todo primer tiempo antes de las expulsiones, ¿qué fue lo que te gustó? Me gustó mucho cómo era el lado fuerte, el de México por derecha, sobre todo Jorge Rodríguez, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque yo la verdad lo vi muy poco, sobre todo agregándose mucho hacia el frente, ¿no? Me llamaba la atención mucho, y eso lo puse en mi cuenta de Twitter, que Ignacio Ambriz para mí no era ese 5 que te defendiera lo ancho, ¿no? Sino también era mucho de presión, pero tenía un sistema que lo protegía, por ese mismo achico, Claudio Suárez y Juan de Dios Ramírez Perales, que jugaban mucho hacia adelante, y el gol de Stoichkov cae precisamente por eso, los agarran con la línea adelantadísima y tienen muchísimos metros para conducir y fusilar a Jorge Campos. El que no me gustó para nada fue Benjamín Galindo, sobre todo el primer tiempo, como que no tenía... Me duele el corazón que digas eso. No sé si estarás tú de acuerdo conmigo, pero yo no lo vi, o sea, como que le costaba... No, sí. Ponerse de frente, lo que mejor tenía Galindo le pegaba espectacular con las dos piernas, de derecha y de izquierda, le pegaba pero genial, pero nunca tuvo ese momento para ponerse de frente y lanzar ya sea a Luis García o a Sague. Ya, obviamente ya en el segundo tiempo la expulsión de Luis García condiciona todo, y yo vi a Benjamín Galindo que me empezó a gustar más, y de hecho lo comentamos, ¿no? Se empezó a tirar más a la derecha y lanzó en como un par de ocasiones a Sague, que le puso buenos pases. Ya por supuesto, a ver. Hago dos apuntes. A mí me gustaron mucho los delanteros, Sague y Luis García, que creo que es la primera vez en el Mundial que juega con dos delanteros, Mejía Barón, porque en general jugaba Hermosillo también con ellos, llegó a jugar Hugo en algunos momentos, pero era como una línea de tres, donde justamente Sague siempre ha estado, en el Mundial todo el tiempo muy abierto a la izquierda. A mí me sorprendió ese Sague, sobre todo porque es una de las cosas que buscamos justamente con estos videos. La gente dice, máximo goleador del América, delantero alto, espigado, debe ser delantero tanque de área. Y mira, Sague, a mí el partido que deja contra Bulgaria, en general todo su Mundial, me parece un jugador súper, no es Ronaldo, pero regateador, ágil, elástico, puede caerse a banda y solo sacarse a un rival. Creo que ese Sague, la gente no lo tiene, al menos, la gente que no lo vio en plenitud, no lo tiene bien fijo en la memoria, y sería justo darle esa dimensión a Sague. Que de hecho el penal que hay así, no se la tira Marcelino Bernal a Sague, con esa zancada que tiene, la baja, ¿no? Y se le encima y él no... La baja como si fuera Zidane, sí. Sague, y ese penal es medio dudoso para mi gusto, pero el partido se queda 1-1, y nada más, yo sumo el tema de que a mí en algunos momentos Aspe me parece que para empezando el segundo tiempo empieza a jugar mucho más pegado a la banda, pero sobre todo lógico, porque le da ese espacio a Ramón Ramírez, que venía del lateral izquierdo, para sumarse por dentro y terminar donde le gustaba, como un 10 y organizando ataques. Entonces va un poco a lo que decía Elías, ¿no? Esa reconversión de los laterales. Uno, durante todo el partido no se cansó de ser casi un extremo, mientras Marcelino se recostaba a la base, y el otro, que era Ramón Ramírez y era un creativo, pues le gustaba y tenía el espacio para acomodarse por el medio y también participar en los ataques. ¿Algún apunte que quieras dejar por aquí, Elías? Pues es que, por ejemplo, eso que menciona de Sague, él tenía la zancada muy definida, muy clara, nadie se le iba a cambiar. Y Luis García tenía mucho este perfil de esperar el balón mirando la espalda al arco para poderse dar la media vuelta y buscar siempre el tiro al arco, ¿no? Eso tiene uno así. Sí, contra Irlanda. Pero es algo que le tenían muy cuidado. Todos los equipos que enfrentaban a México decían, hay que protegernos de que este hombre dé la media vuelta porque lo van a buscar. Y por el otro lado, con Marcelino Bernal, en esto que mencionabas tú, Lalo,
Algo que tenía Marcelino y que también empezaron a detectar es, este hombre en cuanto se desmarca y encuentra la oportunidad, va a pegarle, o sea, le va a pegar desde fuera del área porque esa es la que busca. Hablemos de eso, porque ese fue tu pase de entrada al canal, Elías. Tú me dijiste, el tiro de media y larga distancia se ha perdido con los años y esa selección tenía mucho de eso. Y se ve en el partido, no solamente Marcelino. Sí, no. O sea, Mejía Barón, imagínate, llevaba a García Aspe, a Nacho Ambriz, Benjamín Galindo, Joaquín del Olmo, Marcelino Bernal, el propio Jorge Rodríguez le pegaba fuera del área, el propio Ramón Ramírez era otro de los que se atrevía a pegarle fuera del área, Claudio Suárez, que era, él se formó siendo delantero, después ya en Pumas lo recorren como central, tenía perfectas nociones de cómo pegarle desde fuera del área, o sea, eran jugadores que tenían esa vocación ofensiva y además tenían la habilidad de pegarle fuera del área de distintas formas, ¿no? Benjamín Galindo tenía la clase y la técnica para ponerla donde quería, Aspe tenía la potencia, Ignacio Ambriz tenía la potencia, Joaquín del Olmo también tenía la colocación, Marcelino Bernal te sacaba unos cañonazos, como de repente te podía poner una pelota colocada, o sea, había maneras de plantear también un sistema de juego en el que si no le cae la bola a Luis García o a Sague, tú la pegas, o sea, no hay otra, tú la pegas, busca ¿qué es eso, no? O sea, es un recurso que, sobre todo ante rivales que no te está dando la jugada para llegar hasta el área, si tienes buenos tiradores, pues bueno, desde afuera y tienes oportunidad, inténtalo, y si tienes buena técnica seguramente va a ir bien, y si no tienes tan buena técnica, un rebote, lo que sea, y sale algo. Creo que es un recurso que al fútbol actual, en general mundial, se le ha perdido mucho, y a México todavía más, porque para mí, por ejemplo, Luis Chávez y Eric Sánchez ahorita también sobresalen, porque tienen justamente eso en Pachuca, porque nadie más lo tiene y porque dices, mira, hace mucho que no veía yo que alguien le pegara también desde afuera. Pasemos al segundo tiempo y a los tiempos extras. Antonio, ¿cómo nos vamos cómo nos vamos a los tiempos extras y cómo nos vamos después a los penales? Ok, obviamente por las condiciones del clima que se menciona que ese día estaba haciendo mucho calor en el estadio de los Gigantes en Nueva Jersey. Obviamente Bulgaria, con el paso del tiempo, empezaba así como que a replegar, como que ya se les notaba el cansancio, ¿no? Hay que recordar que en aquel tiempo eran 2 cambios los que se permitían. Está muy mencionado esto de los cambios y de Mejía Barón y que si no metió a Hugo. A ver, quiero hacer unos apuntes. Primero, ¿no se acuerdan? Mejía Barón fue columnista en Récord hace como 10 años. Yo me acuerdo una vez que sacó una columna que se llamaba Mis errores en el 94. Y todo el mundo esperaba que escribiera de que me equivoqué en los cambios. Dijo, mis errores en el 94 fue salir en short y chanclas a un mundial y haber metido al cadáver Valdés con ese corte en el juego contra Noruega. Eso, o sea, dijo, si volviera a repetir ese partido, dijo, seguiría sin hacer cambios porque no quería descomponer al equipo. Y es cierto, México estaba siendo muy superior, de hecho tenía sometido a Bulgaria. Se dice que Hugo, creo que eso está muy hablado, ¿no? Que realmente no quiso entrar Hugo porque Mejía Barón quería ponerlo en lugar de Benjamín Galindo atrás de Sague, y Hugo no quiso jugar ahí, ¿no? Pero yo pienso que más que Hugo, el que era perfecto era Carlos Hermosillo. Se necesitaba un delantero que fijara los centrales, porque Sague se movía mucho a lo ancho. Sague hacía mucho estos movimientos. Que lo hacía perfecto. Tú me dijiste en la tarde en el chat, expulsan a Luis García, Luis Sague se queda solamente como el único delantero y él solito se hace cargo de todo el ancho de la delantera, es increíble. Pero yo pienso que era, no sé si sacar algún mediocampista y poner a Hermosillo, que ojo, Hermosillo no juega contra Noruega, pero entra contra Irlanda y contra Italia, y él fabrica 2 de esos 3 goles que caen en esos 2 partidos, jugando de poste con Luis García, jugando de apoyo, y también con el gol de Marcelino Bernal a Italia. Pienso que hubiera entrado en lugar de Hugo, que tanto se menciona, a Carlos Hermosillo, y liberar a Sague, que Sague se siga moviendo a lo ancho, ¿no? Tal vez, pero pues no sé quién había de regate en la banca, ¿no? Porque adentro pues tenías a Ramón Ramírez, que era el que más te podía aportar en ese... A ti te hizo falta regate. Regate, pero no lo tenías en la banca, no alguien que se me viene a la mente, pero si alguien de los que tenías en la banca, a Carlos Hermosillo para que fijara los centrales y que Sague siguiera moviéndose a lo ancho, ¿no? Por ahí encontrar un hueco. Para mí... Bueno, quizás es un tema, ¿no? O sea, a lo mejor tenías mucho tiro de media distancia, como ya lo mencionamos, tenías el desborde, tenías un poco de creatividad, pero tenías que adolecer de algo. Y es cierto, en la plantilla no había muchos regateadores. ¿Tú recuerdas algún regateador de ese entonces, Elías? O alguno incluso que no hubiera estado en el plantel. Realmente un driblador o un gameteador no tuvimos, ¿eh? O sea, un Arellano, ¿no? Imagínate. Un Arellano del 98. Ajá. Arellano llegó 4 años después. Exacto. ¿No? Estoy escuchando a Toño con este tema de lo de los cambios. Bueno, recordemos que por ahí Mejía Barón, él comenta que su primera opción era sacar a Benjamín Galindo porque él creyó que se iba a cansar, que no le iba a dar y que iba a meter a Félix Fernández para poder...
Sí, iba a meter a Félix Fernández para poder adelantar a Jorge Campos de delantero, porque dice, necesito un hombre que tenga la movilidad de Campos en una posición que conocía muy bien. Cuando ve que Benjamín Galindo se afianza, dice, ok, está aquí. Y hay una jugada especial donde Benjamín Galindo lanza un centro donde ya pues alguien no puede llegar porque el hombre está en todos lados en la cancha, pero es donde dices, aquí el que tiene que estar es Carlos Hermosillo. O sea, si vas a lanzar esas bolas al centro, al área, con los minutos que te quedan, que son 5, son 6, pues mete Hermosillo y búscala por arriba, porque ya también los búlgaros no te iban a saltar, ellos ya estaban reventando todas las bolas. Fundidos. Estaban buscando los penales y luego el que llegaron estaban fundidos. Más o menos hacer el papel de Peláez en el 98, ¿no? Sí, fijando, descargando, sí. Bueno, aunque el papel, el de Peláez fue más descargando juego directo, ¿no? Sirviendo. El de Hermosillo tal vez un poco más de apoyo para ayudar a fijar y liberar a Sague, ¿no? O sea, y no sé si Benjamín Galindo creo que ya era un veterano, ¿no? Tenía 36, 37 años. Es lo que te digo, 34 años, es del 60, no había disputado ningún mundial porque se le va el del 90, pero ya sí, o sea, era lógico que Mejía Barón pensara en que no iba a aguantar los 120 minutos, pero a mí también me pareció que el equipo estaba bien, o sea, era difícil ver qué cambios, salvo ese que ustedes mencionan. A mí aparte de Hermosillo, la verdad, yo no sé si Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez era más parecido, bueno, se me hacía muy parecido a Sague. Digo, Sague más joven, ¿no? Más fresco, porque Hugo creo que también ya tenía 34 años. Entonces, yo no hubiera metido a Hugo Sánchez, o sea, yo sí a Carlos Hermosillo y haber sacado un mediocampista, no sé si a Alberto García Aspe o a Marcelino Bernal, y dejar a Benjamín Galindo, que cuando se tiraba mucho a derecha ya estaba encontrando a Sague, pues. Entonces yo creo que haber metido otro punta hubiera sido eso, ¿no? Pero pues ya a toro pasado. Ahora imagínate los hubieras, o sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera animado a Mejía Barón realmente a sacar a Galindo, meter a Félix Fernández y mandar a Jorge Campos a la ofensiva? Digo, además de que seguiríamos hablando de esa jugada, de ese cambio hoy día, ¿no? Pero, claro, ¿qué hubiera pasado? O sea, tener esa movilidad de Campos al frente. Y bueno, platiquemos ya para cerrar de los penales. Ya decían un poquito al principio que a ti no se te hacía mal a la lista de tiradores. Antonio, ¿qué recuerdan de ese momento, aparte de, digamos, ya los fallos conocidos? A mí lo que más me queda, digo, García Aspe, pienso que García Aspe tiene la misma cosa que en el penal que tiran los 90 minutos con el que lo mete, o sea, muy poco vuelo, se recarga, se anuncia que lo va a cruzar y así lo cruza igual que en el juego, pero el portero ya se la sabe, dice, me lo va a volver a cruzar, ¿no? Entonces pienso que García Aspe como que duda, porque ve que el portero se le va a adivinar el lado, y no sé, como que duda y le quiere pegar más abajo y es cuando la vuela, ¿no? Y de Marcelino Bernal me extraña tanto que con esa potencia que tenía no haya reventado la red, ¿no? Se le pega con una debilidad que hasta yo paro el penal, ¿no? Y obviamente, pues Claudio Suárez siempre fue muy buen cobrador de penales, y el quinto iba a ser Benjamín Galindo, que era una garantía. Entonces yo pienso que la lista no está mal pensada, pues el problema fue que los mismos jugadores, ahí sí es para mí los jugadores, eligieron mal cómo tirar. ¿Cómo lo ves, Elías? ¿Concuerdas? Sí, cómo no. Nos dolió mucho, pues yo era un chico de 12 años, o sea, tenía perfecta noción, viví todo ese proceso, y llegar a los penales era como, tenemos el material para vencer a estos señores, ¿no? Más porque ya los veíamos fundidos, y de repente, cuando yo veo fallar a García Aspe, sí me impactó, porque dices, falló nuestro mejor hombre, o sea, falló nuestro héroe en la ejecución de penaltis. García Aspe voltea así como al pasto diciendo... Se agarra los pelos, ¿no? Sí, o sea, como que ni él mismo entendía qué pasó, y yo quiero pensar que fue emocional, o sea, llegar a ese plano de mundialista, después de todo lo que había pasado México con el tema de los cachirules, de todo este fervor, que a lo mejor no esperaban clasificar primeros de grupo, no esperaban dar esos partidos ante Irlanda e Italia principalmente. Y ser superior a Bulgaria. Y jugarle así a Bulgaria, como que yo creo que no lo pensaron, y ya cuando llegas al escenario de ahora sí viene lo bueno, algo pasa en la mente de cualquier futbolista que va a tirar un penal en ese escenario que se ve desafectado. A mí lo que más me sorprende también es justamente que incluso después de que Campos detenga, siguen los fallos, ¿no? Ese fallo de Bulgaria te tiene que dar el ánimo, la seguridad de volver a empezar de cero, y bueno, justamente por los que ya mencionaban de Suárez, de Marcelino, no se pudo, y una lástima, la verdad. Cerrando ya, porque ya llevamos casi media hora, ¿qué jugadores, con qué tres jugadores
se quedarían de ese partido, que creen que se rescatan y que hicieron muy bien su papel, y uno que no, digamos uno que bueno, no tanto. Creo que ya dijiste a Benjamín, Antonio. Bueno, de los tres que me gustaron, Claudio Suárez, por cómo comandaba la línea, Jorge Rodríguez me encantó su partido de lateral derecho, y Sague en el segundo tiempo, ¿no? Sague encargándose él de toda la línea defensiva de Bulgaria. Y también agrego a Juan Diego Ramírez Perales, ¿no? Porque creo que lo tenía en otro concepto, tal vez no me costó mucho, pero creo que era muy buen líbero. Y el que no me gustó, sobre todo el primer tiempo, sí fue Benjamín Galindo, ¿no? Ya creo que cuando el segundo lo tira más a derecha es cuando ya me empieza a gustar un poco más. Elías, ¿tú acusas a Luis García como ocurrió con la prensa o no? Mira, me voy a remontar a la nostalgia y a la melancolía de aquellos años. Y digo, si uno revisa la jugada, pues me parece muy drástica, incluso esa segunda amarilla, ¿no? Que le sacan a Luis. Por eso también no le guardo muy buena memoria, no es porque haya hecho un mal partido, sino más bien por la circunstancia de llevarse la tarjeta roja. Y con los tres que me quedo, uno es, coincido con Toño en el aspecto de Sague y Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es un jugador que a veces tenemos ahí como infravalorado en la memoria futbolística, pero que de hecho yo te diría dolorosamente olvidado. O sea, yo soy de una generación un poco más chica que la de ustedes incluso, y yo no creo que haya muchísimas personas de mi generación hacia abajo que ubiquen a Rodríguez. Y que tenía un potencial para llegar más lejos. Se retira de una forma prematura por una extraña enfermedad que él padeció, porque va de Toluca a Santos y fue también un fichaje bomba en ese momento. Y Jorge Rodríguez cumplió con todo y daba grandes partidos. Es un jugador que no se achicaba, ¿no? Que no se arrugaba, y que además tenía esto de disfrutar el juego, que también lo tenía Ramón Ramírez, ¿no? Eran jugadores que disfrutaban mucho el fútbol. Me quedo también con el tema de Sague. El tipo corrió, deshizo, o sea, si le hubiera caído bien una bola en esos últimos minutos de los tiempos extra, la mete. Estoy seguro que la mete, a pesar de aquella falla increíble que tuvo contra Noruega. O sea, si tú le pides que la saque, no la saca. Eso es una opción en cada 100 años. Y me quedo con Jorge Campos, porque no sé si recuerdan que por ahí, cuando después de que vamos 1-1, le ataja a otra Bulgaria, cuando toda Bulgaria tenía pila que de quieren echar, le quieren tirar por arriba y saca la mano acá. Vamos a tratar de acabar este partido. Campos lo ataja y todavía lo vuelve a parar. O sea, hay como doble atajada ahí. Y dices, bueno, eso y más la atajada que tienen los penaltis, que era lo del contagio de ánimo, decir, chavos, esto lo ganamos. O sea, me pareció que con esos tres me quedo yo. De acuerdo, pues yo voy a agregar a uno nada más porque no quiero dejarlo de mencionar. A mí me gustó mucho el partido de Ambriz, el mediocentro, sobre todo ya decíamos todo el partido haciendo el achique, pero además me gustó el juego aéreo. O sea, Ambriz, todo el mundo lo conoce, Ambriz ahora, Ambriz no es de 1.80 ni 1.90, y todas las pelotas que mandaban el portero búlgaro las ganaba, no por saltar más alto o por ir al choque, sino por la ubicación. Justamente leía muy bien hacia dónde iba ese envío aéreo, y creo que en el juego aéreo lo defendió muy bien. No creo que haya menos de 4 jugadas que las gana en el círculo central, que justamente fue saque del portero, ahí por quien quiera ver el partido. Por cierto, el partido yo lo vi en FIFA Plus, que está muy bien la aplicación, es un servicio muy reciente de FIFA, y obviamente en Futbalia también está disponible. ¿Algún apunte final, Antonio? Elías, ya nos vamos a despedir. No, como apunte, yo creo que de las 7 ocasiones consecutivas en las que México tiene atorado en octavos, yo ya que me atrevo a decir que esa es la que más posibilidades había dentro del partido, ¿no? Porque nos quedamos con ese de Holanda por el tiempo que faltaba, pero ya está volando muy encima. Aquí realmente estaba siendo muy superior y era para matar, era dar el golpe, ¿no? Y aparte los penales, entonces yo me quedo con que de las 7, yo creo que esa es la que más posibilidades reales hubo dentro del juego. Buen apunte. Elías, nos despedimos. Sí, yo me quedo con una generación que aprendió a pensar el fútbol, ¿no? Bajo la influencia de Menotti con la transición de Mejía Barón, y me despido con esto que citabas, Eduardo, con Ambriz, ¿no? No iba al choque nada más por ir al choque, sino tenía la ubicación, leía esto, y esto no es otra cosa más que la escuela de Menotti y de Mejía Barón, que dijeron, a ver, chavos, hay que aprender a pensar para qué estamos en la cancha. Y esa generación tuvo la disposición de aprender fútbol. Totalmente, ejemplo de lo que mencionaste en tu primera intervención. Y pues listo, amigos, muchas gracias por pasarse, Antonio, Elías. Poquito más de media hora, creo que vale la pena usar la memoria y platicar un poquito de cómo vemos esos tipos de cosas, esos partidos de hace varios años. Ojalá lo podamos repetir.
Como siempre, dar las gracias a quien lo ve hasta ahorita, hasta el final, a quien hace alguna acción con el video, el like, el comentario, la suscripción, el compartir, lo que sea, ayuda un buen a que podamos llegar a más gente. La vez pasada llegamos con el tercer video que hacíamos en el canal a 5,000 personas con el de Argentina. Ojalá se repita con este. Muchas gracias por haber visto el video. Nos despedimos y nos vemos para la próxima. Bye bye.